Nuevas son tus misericordias, oh Dios, cada mañana, y grande es tu fidelidad. Bienvenidos a nuestro tiempo devocional. Somos la Comunidad Cristiana Internacional City. Muy buenos días, amada familia. Les habla la pastora Annie Montero desde la ciudad de Machala. Como siempre, un gusto, un placer poder compartir de la palabra del Señor a través de estos audios devocionales. Recomendarles que tenga a la mano su Biblia, una libreta de apuntes, pero sobre todo un corazón dispuesto para recibir palabra de Dios. Vamos a continuar el día de hoy con la segunda de las actitudes con las que honramos a Dios. Hoy vamos a hablar de el contentamiento. Así como se llama esta segunda actitud, en base a lo que nos decía la palabra en Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 31, que leíamos el día de ayer, que dice: alégrense los cielos y gócese la tierra, y digan en las naciones, Jehová reina. Estas palabras, alégrense, gócense, no es otra cosa que el contentamiento que el creyente debe mantener, que debe cosechar, que debe desarrollar a través de su travesía por este camino que el Señor nos ha encomendado, por el que nos ha enviado. Es que el contentamiento es muy necesario en la vida de un cristiano. No debería haber un cristiano que siempre esté enojado, malhumorado, mal encarado, siempre iracundo. Al contrario, el creyente, dice la palabra del Señor, que debe mantenerse siempre gozoso, siempre alegre. Como lo dice el apóstol Pablo a los Filipenses en el capítulo 4, versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo regocijaos. Entonces esto es siempre. Yo les invito a que vayamos a la palabra del Señor, al libro de Filipenses capítulo 4. Vamos a leer a partir del versículo 10 al 20. Dice la palabra del Señor: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícito, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien insistes en participar conmigo en mi tribulación. Versículo 15. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que el principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Por último, el versículo 20. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bien, este último versículo nos deja claro que todo esto lo hacemos para la gloria de Dios. Como lo hemos venido diciendo en los días anteriores, que esta palabra gloria es también sinónimo de honra. Entonces, como dice el apóstol Pablo en el versículo 20, al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Porque cuando lo hacemos para la gloria de Dios. Y es que el contentamiento es algo, como decíamos al principio, que tenemos que ir trabajando, porque el apóstol Pablo lo decía en el versículo 12, en todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener necesidad. Lo que quiere decir que esto se aprende. El creyente debe aprender a estar contento con todo lo que Dios permite en su vida.
debe aprender a gozarse, sea cual sea la necesidad o la circunstancia por la que tenga que pasar. El apóstol Pablo le decía esto a los filipenses no porque tuviera escasez, pues él había aprendido a contentarse cualquiera fuera su situación, como lo dice textualmente en el versículo 11, he aprendido a contentarme. Entonces, amada familia, debemos desarrollar esta actitud para poder honrar a Dios por medio de ella. Podemos comenzar haciendo una reflexión, haciéndonos una pregunta y yo en esta mañana les hago una pregunta. ¿Te hace falta algo? ¿Alguna cosa? Comida, casa, salud. Si usted tiene todo esto, solo le hace falta contentamiento. Muchas veces estamos preocupados por cosas que no tenemos o cosas que aspiramos. Y esto muchas veces daña nuestro estado de ánimo y estamos pasando por alto todas estas bendiciones que Dios sí ha provisto en nuestra vida y que sí tenemos. Y son razones suficientes para estar contentos, como dice el apóstol Pablo. Él decía, yo he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Entonces, no puede depender de la situación. El contentamiento no depende de las circunstancias, sino de Dios. Se lo decía el apóstol Pablo a Timoteo. Vayamos a 1 de Timoteo, capítulo 6, desde el versículo 6 al 8, donde el apóstol Pablo le da recomendaciones y le dice de la siguiente manera. Versículo 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Fíjense cómo el apóstol es bien directo acerca del contentamiento. Versículo 7. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda, nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Amada familia, solamente tenemos que enfocarnos en las maravillas que Dios ha provisto en nuestra vida para comenzar de allí a desarrollar ese contentamiento, que no es otra cosa que ese gozo que el apóstol Pablo le decía a los filipenses, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Y no es a veces sí o a veces no, es siempre mantener ese contentamiento para la gloria de Dios. Y le dice a Timoteo que ese contentamiento no es solo decir yo soy cristiano, no es solamente predicar a Cristo, sino que debo predicar también con el ejemplo. Cuando un cristiano no tiene contentamiento, no está siendo un buen ejemplo para los que están a su alrededor, no está siendo un buen ejemplo para el resto de la iglesia, para su familia, para su comunidad, porque ellos van a ver esa actitud y esa actitud iracunda de mal humor, de molestia, no deja nada bueno que decir del evangelio y de las cosas de Dios. Por lo tanto, el contentamiento es para honrar a Dios. Hay 3 cositas que me gustaría que anotara en su cuaderno de apuntes el día de hoy. Número 1, escriba allí, las circunstancias son cambiantes, así que debemos confiar plenamente en Dios y su palabra. Es decir, que si el cristiano se acostumbra a contentarse, a estar gozosos solamente cuando las cosas están bien, cuando tiene todo, cuando la refrigeradora está llena, entonces el día que no sea así, ese día va a perder el contentamiento y va a dejar a un lado ese compromiso de honrar a Dios. Recuerde que no depende de la circunstancia, depende de Dios. Número 2, si Dios tiene un propósito para tu vida, todo lo que te pasa es en pro de ese propósito. Quisiera que me acompañaran a una lectura en el libro de los Salmos, en el capítulo 138, versículo 8. Dice la palabra del Señor, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Entonces el salmista David lo tenía bien claro. Estaba convencido de que si Dios tenía un propósito con él, lo iba a cumplir. Nosotros debemos creer lo mismo.
y saber que la misericordia de Dios no es por unos días o por unos años, es para siempre. Número 3, la tercera y última cosita que va a anotar por allí. Podemos vivir cualquier situación con la ayuda de Dios. Ahí tenemos el ejemplo de Jesús. El Señor Jesucristo cumplió su propósito de vida en la tierra, cumplió su ministerio a lo que fue enviado, pero el Señor no tenía todo a la mano. Incluso desde su nacimiento vemos que nació en un pesebre, porque no se halló lugar para él en el mesón. Dependía de las bondades de aquellos que lo conocían, de los pastores o incluso los magos que fueron a llevarle ofrenda cuando estaba recién nacido. Luego lo fueron a presentar al templo y no tenían para traer una ofrenda adecuada, sino que tuvieron que dar el mínimo para ese tiempo, como lo vemos en el Evangelio de Lucas capítulo 2. Pero vamos a leer en Mateo capítulo 8, versículo 20. Dice la palabra del Señor: Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Vemos al Señor Jesucristo en esta oportunidad dándole una respuesta a un hombre, a un escriba, que se acercó y le dijo: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Pero la respuesta del Señor Jesucristo fue: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero yo no tengo dónde recostar mi cabeza. Entonces el Señor está diciendo que no depende de los recursos que tú tengas. El Señor hizo la obra con alegría, sanaba a los enfermos, hacía milagros a muchos y todo lo hacía con contentamiento. Eso es lo que podemos interpretar de la vida de Jesús. Ese es el mejor ejemplo que tenemos. Ahora bien, ¿le hizo falta algo al Señor? No. ¿Dejó el Señor de hacer y cumplir su misión porque no tenía recursos? No. Lo hizo porque vino a honrar al Padre, a honrar a Dios. Nosotros tenemos que saber que si lo hacemos para honrar a Dios. Amada familia, mañana continuaremos con la tercera actitud con la que honramos a Dios. Tengan un hermoso día. Papito Dios les continúe. Te invitamos a seguir descubriendo el mensaje restaurador que Dios tiene preparado para tu vida. En cualquiera de nuestras reuniones, para mujeres, parejas, jóvenes, niños, emprendedores y también en nuestras reuniones familiares. Somos familia, somos iglesia, somos City.